¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Sí? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, chicos. A ver, en la mañana tuve algunas dificultades, es por ello que nos estamos conectando ahora, ¿ya? A ver, ¿ustedes alguna vez han escuchado la palabra preposición? Chicos. Eliseo. Maribel. Wilder. Noelia. Janina. Buenas tardes, Ociel. Chicos, ¿alguna vez ustedes han escuchado la palabra preposición? ¿Mm? No, Miss. ¿Es No, poner Miss, buenas ¿Nunca? tardes. una conceptual? Puede ser. ¿Alguna otra idea sobre preposición? ¿Ninguna, chicos? Si Miss, no tienen palabra, ninguna idea, Palabras invariables. palabra invariables. ya son palabras invariables. ¿Qué quiere decir ello? Que no van a tener ni género ni número. Mejor dicho, que nunca se van a modificar, como sí puede ser, por ejemplo, el caso de los sustantivos, de los adjetivos, ¿cierto? De los verbos. Yo puedo modificarlos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, son palabras invariables. Son oraciones, se podría decir en algunos casos. ¿Qué son? Nos dice las preposiciones. A ver, ¿quién? Lo que pasa es que tengo que retroceder para poder. Ya, a ver. ¿Qué nos dice? Que las preposiciones son partes invariables de qué nos dice? De una oración. Como les decía, que no van a tener ni género ni número. ¿Qué tienen? ¿Cuál va a ser su función principal? Su función principal va a ser relacionar palabras, ya sea, por ejemplo, con los adjetivos, con los verbos, va a formar o va a ser parte o va a tener la función de ser enlace, ¿cierto? Va a tener su complemento. ¿Cuáles van a ser sus complementos? Van a ser los adjetivos, los sustantivos, los pronombres, ¿ya? Pero ¿qué nos dice? Que las preposiciones, su presencia va a ser indispensable. Ya va a ser indispensable. ¿Para qué? Para que nos dé sentido a nuestra oración. Esa es la función principal. Recordemos, ¿ya? Preposición, palabra invariable dentro de una oración que va a formar o va a servir como enlace para relacionar palabras como con el sustantivo, con el pronombre, con el adjetivo, con el verbo o con el adverbio, ¿ya? Pero que su presencia va a ser indispensable, mejor dicho, que nunca debe de faltar, ¿ya? Muy bien, acá les muestro algunos, o por no decir todos todas las preposiciones. Por ejemplo, tenemos la preposición a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin y sobre, tras. ¿Cierto? Estas son las preposiciones que nosotros debemos de conocer en el español. A ver, Eliseo. Eliseo, ¿estás ahí? Eliseo. Ociel. Ociel. Sí, Miss. Ociel, ¿estás ahí, verdad? A ver, apóyame con el Sí, primer Miss. ejemplo de la primera preposición. Léelo, por favor. Ociel.
Visitó a la tía Antonia por su cumpleaños. Muy bien. Ahí, ¿qué preposición se está haciendo uso? ¿Ociel? Por su... ¿Qué preposición se está usando ahí? Miss, no lo entiendo. A ver, al lado izquierdo, para ustedes será el lado izquierdo también, si no me equivoco. Tenemos, a ver, mejor les voy a señalar, ¿ya? A ver, me refiero a este lado. Al de acá, ¿ven el puntero? Sí, Miss. Ya, a este lado tenemos las preposiciones, ¿ya? Que son los enlaces. A este costado tenemos los ejemplos con cada una de las preposiciones. La pregunta es, en visitó a la tía Antonia por su cumpleaños, ¿qué preposición estamos haciendo uso? Miss, ala, ¿Cómo? la preposición ala, ¿Ala o a? a, Muy bien, la preposición a, ¿cierto? Visitó a la tía Antonia por su cumpleaños. Acá, esta preposición está sirviendo como enlace o complemento ¿de qué palabra? De un sustantivo, de un pronombre, de un adjetivo. De un sustantivo. De un Pronombre. adjetivo y sustantivo. Ya, chicos, entonces ahí vemos el enlace. En el siguiente ejemplo, a ver, Mardonio. sí, señorita, juro ante el gran jurado que diría toda la verdad. A ver, muy bien. Pero ese juro no es juro, es juró. Recuerden que cuando tiene tilde ahí tiene el mayor énfasis. Ya juró ante el gran jurado que diría toda la verdad. Acá, ¿cuál es la preposición? Ante. Ante, ¿cierto? Ante. ¿Y está sirviendo de enlace con qué? ¿Con un pro? Un pronombre, Un pronombre, ¿ya? Ahora, Eliseo, el tercer ejemplo. Escondió la carta bajo los libros. Escondió la carta bajo los libros, ¿cierto? Ahí, la preposición, ¿qué función cumple? Bajo. A ver, acá que dice, escondió la carta bajo los libros. ¿Qué función cumple acá? ¿Mm? Un narrativo. No, a ver, escondió la carta bajo los libros. Acá que indica esa preposición, posición, ¿cierto? O en qué situación se encuentra. A ver, para que me puedan comprender mucho mejor, les voy a mostrar otros ejemplos con ellos. Por ejemplo, el gato está afuera de la pecera, el pez está dentro de la pecera. Afuera de y dentro de. ¿Qué tipo de preposiciones son? ¿O qué es lo que indica la preposición fuera de y dentro de? Chicos, Dentro, profesora. ¿qué indica? Pues si yo digo algo está afuera y algo está dentro, ¿qué estoy indicando? Están.
Está, Miss, está. Estoy indicando posición, ubicación, chicos. A eso me refiero. ¿Mm? ¿Me entendieron? Sí, profesora. Sí, Muy Miss. bien. Entonces, las preposiciones, si bien es cierto, no van a tener género, número o no va a ser específico, pero sí va a ser, o su función va a ser indicar alguna situación, ya sea posición, ya sea contrariedad, ya sea oposición, ya sea consecuencia. Ya, esas son las funciones. Entonces, yo tengo que saber si yo tengo una preposición como la de ahora, que digo, el gato está fuera de la pecera, y el pez está dentro de la pecera, estoy indicando posición de objetos, ¿cierto? Ahora, siguiente. A ver, Eliseo, ayúdame con este ejemplo. El tigre pequeño está al lado del tigre grande. Ya, el siguiente. A ver. El tigre grande está a la derecha del tigre pequeño. A ver, chicos, no se queden callados, por favor. Eliseo. Eliseo. ¿Cómo viste, profesora? A ver, léeme los 3 ejemplos de acá y luego dime qué es lo que nos está indicando las preposiciones. Recuerden que las preposiciones son aquellos lo que están subrayados, ¿ya? ¿Qué me está indicando? La anterior les dije que indica posición, ¿cierto? Ubicación. Eliseo, por favor, o algún voluntario, por favor, que me pueda apoyar para que sea la clase dinámica, si no, no voy a poder avanzar. ¿Mm? Ya, La idea es que dice lo ustedes... siguiente, señorita. Ya. A ver, Mardonio, ayúdame, por favor. Ya, el tigre pequeño está a la izquierda del tigre grande. ¿Ya? El Siguiente. tigre grande está a la derecha del tigre pequeño. Ujú. Y por El tigre último, pequeño está al lado del tigre grande. muy bien. Acá, ¿qué es lo que nos está indicando, Mardonio? Las preposiciones. O sea, nos está indicando la posición de donde está colocados los tigres, ¿no? Al lado derecho y al lado izquierdo. Del sustantivo, ¿verdad? Acá, la preposición está sirviendo de enlace entre qué? Entre Entre sustantivos. Entre sustantivos, ¿sí, chicos? Muy bien, Mardón. Muchas gracias. Acá que dice, el gato está encima de o sobre la casa, ¿ya? ¿Para qué yo les estoy mostrando cada uno de estos ejemplos? Para que vean cómo es el uso de cada preposición, ¿ya? Yo puedo decir, el gato está encima de la casa, o yo puedo decir, el gato está sobre la casa. Ya puedo hacer uso de 2 preposiciones. Asimismo tenemos, dice, las casas están debajo de la luna, el niño está entre el padre y la madre, que es otra preposición, el chico está detrás de sus padres, o yo también puedo decir que el chico está atrás de sus padres. Pero recuerden, cuando yo vaya a elaborar un texto o una oración en base o voy a hacer uso de alguna preposición, tengo que darme cuenta que mi oración debe de tener siempre sentido. Eso es lo fundamental dentro o en base a una creación de texto. Ya recuerden eso siempre. Luego dice, el abuelo está enfrente de el chico. Ya puedo usar cualquiera de los dos. ¿Ya? Siguiente nos dice, ellos están cerca, la preposición de cercanía o lejanía.
La casa está lejos. A ver, acá, ¿quién me apoya? A ver, Maribel. 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 Hola. A ver, apóyame con ese ejemplo. Ya. La señora está arriba. Ya. Ellos están abajo. Ellos están Abajo. abajo, ¿cierto? Pero siempre guiándome de las imágenes. Acá tenemos algunas preposiciones, ¿cierto? ¿Dónde está Waldo? Nos dice, está al lado de Snooki, ¿cierto? O está a la derecha de Snooki, ¿ya? Acá, Ya. por ejemplo, ¿dónde está Waldo acá? Al lado de... Detrás de la caja. Atrás de una caja. Ya, pero haciendo uso de las preposiciones. ¿Mm? Ay, Matías. Perdida. A ver. ¿Dónde está La Waldo? caja Recuerden está las delante. preposiciones. ¿Con cuál de las Waldo atrás. preposiciones haríamos uso? Está detrás, Ya. Está detrás, detrás. ¿Ya? Detrás. A ver, ¿cuál será la respuesta? Ahí. Está dentro de la caja y está fuera de la caja. ¿Ya? Acá indica dentro y acá indica fuera. ¿Dónde está Waldo acá? ¿Qué preposición haría uso? Está en la punta de un cerrito. Ya, está en la punta. Recuerden el ejemplo del gatito. ¿Se recuerdan? Está sobre el cerro. Sobre el cerro, ¿ya? ¿Cuál sería otro? está arriba, Arriba o encima, ¿cierto? Está encima de la montaña o está sobre la montaña, ¿ya? Acá, ¿dónde está Waldo acá? medio, El Waldo está en el medio. Está en el El Waldo medio. está en el medio de dos chicos. Muy bien. Entonces, ¿qué diría? Que está entre la situación y Pauli D. ¿Ya? ¿Dónde está Waldo acá? ¿Mm? Waldo está a la derecha del libro. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Es el único? El ¿Qué más podría ser uso? El Waldo está alejado del libro. Ya, a Al ver, lado- veremos. Está lejos del Del Waldo libro. está lejos del libro. Muy bien. Aquí. ¿Dónde está Waldo? Waldo está junto El al Waldo libro. está acostadito en un Junto libro. al libro o cerca al libro. ¿Ya? Waldo está cerca del libro o está a la derecha del libro. ¿Dónde está Waldo acá? Waldo está delante de un muro. Delante, debajo. Debajo. Debajo del Ahí puente. estaba, pues. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde está Waldo acá? Waldo está detrás de una pared. detrás, Detrás. Detrás. Está detrás de la pared o atrás de la pared. ¿Dónde está Waldo acá? Waldo está entre al medio de la pared. ¿Mm? Waldo está en medio de una pared.
Muy bien. Waldo está en medio de la, o delante o enfrente de la pared. Ya, recuerden, acá detrás, acá enfrente. ¿Dónde está Waldo acá? ¿Mm? ¿Dónde está Waldo acá? Chicos, Waldo está fuera del recuadro. ¿Está en una esquina? en una esquina o arriba. Ya, Waldo está arriba. Y acá Waldo está Abajo. 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 Entonces, ¿qué es lo que nos indica las preposiciones? ¿Dónde están? Acá están las preposiciones. ¿Qué son? ¿Mm? ¿Qué nos van a indicar las preposiciones? ¿O cuál va a ser la función principal de las preposiciones? ¿Mm? La preposición no indica perdón, a ver, la preposición indica la posición donde está ubicado el sujeto. Ya, ya está bien, pero ¿cuál va a ser la función principal? ¿Qué hemos hecho con Waldo? O sea, la función Trasladado. principal es enlazar, o sea, Ujú. al objetivo, ¿no? Claro, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la función principal? Es que el uso de las preposiciones va a ser sumamente obligatorio. ¿Por qué? Porque yo podría decir en qué situación o en qué posición se encuentra Waldo sin hacer uso de las preposiciones o necesariamente tengo que usarlas. ¿Mm? Necesariamente se tiene que utilizarla, señorita. Necesariamente tengo que usarlas. ¿Para qué? Para yo darle un significado a mi oración, ¿ya? Porque si no, no podría darle un significado. Y recuerden, las preposiciones, uno va a ser una parte invariable de la oración. Invariable, ¿por qué? Porque no va a sufrir cambios, ¿ya? Ahora, ¿lo tengo que usar obligatoriamente? Sí, lo tengo que usar obligatoriamente. ¿Para qué? Para quizás indicar un significado, pero su significado va a variar dependiendo al contexto al cual nosotros nos estemos refiriendo, ¿ya? Dentro de ello vamos a tener 23 preposiciones. ¿Cuáles son? Son a, ante, bajo, cabe, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, mediante, para, por, según, si, sobre, ¿ya? Y muchos más. También tenemos el versus, el vía, algunas de ellas en la actualidad han entrado en desuso y cabe y so, ¿ya? Entonces, según la función de la preposición, vamos a tener muchas funciones. Por ejemplo, lo que hemos hecho con Waldo, ¿qué funciones han tenido en la mayoría de ellas? Indicar la ubicación de Waldo, dónde está La o qué ubica, está haciendo. exacto, la ubicación, va a indicar también compañía, va a indicar algún efecto o finalidad de algo, va a indicar lugar, que es lo que hemos hecho con Waldo, el modo, la pertenencia, si algo me pertenece o no, y el tiempo, ¿ya? Ahora, vamos a tener tipos, si bien es cierto, hay 23 preposiciones, algunos que van a llevar dirección, ¿ya? Que van a indicar dirección, que se va a encaminar específicamente a alguien, ¿cierto? O a algo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, voy a Madrid a visitar a unos amigos, ahí, ¿qué preposición estoy indicando o estoy haciendo uso? La preposición voy. No. La A. La A. ¿Y esa A qué está indicando? Voy a Madrid a visitar a unos amigos. ¿Qué está indicando? Indica lo que vas a ir a Madrid. Muy bien. Indica Dirección. dirección. Esa es la función de la preposición a. Ahora, cuando yo digo,
a bañarse, todos a la cama. O cuando digo a hacer la tarea. ¿Qué estoy indicando con la preposición? ¿Qué preposición estoy haciendo uso? La La A, pero ¿para qué lo estoy usando? para indicar que puedan hacer. vamos a ir Una a la cama. orden. Ya, pero es una. ¿Qué Una es? orden. Cuando yo digo a bañarse, ¿qué estoy indicando? Una orden. Estoy dando una orden. Entonces también sirve para dar órdenes. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Me dejé entender? Sí, mi. Sí, mi. Muy bien. Esa es la función o algunas funciones de la preposición a, ¿ya? De la preposición, por ejemplo, el ante va a indicar, a ver, cuando yo digo, se paró ante él y le dijo muchas verdades. Ahí. ¿Qué preposición estoy haciendo uso? Ante. El ante. ¿Pero para qué estoy haciendo uso? ¿Qué estoy dando a entender? Para indicar que estuvo en ese lugar, ¿no? Para Que si está enfrente o frente a alguien, ¿cierto? Cuando yo digo se paró ante él, entonces, ¿qué estoy indicando? Que esa persona estuvo enfrente o frente a alguien, ¿no es así? es correcto. Mi. Muy bien. O cuando yo digo, por ejemplo, ante el padre le dijo que sí lo amaba. Ahí, la preposición ante, ¿qué está indicando? ¿Mm? ¿Qué estoy indicando ahí? Está indicando que estuvo ante el padre. Ya, que está ante el padre, entonces, ¿qué es eso? Estoy indicando presencia de algo, ¿ya? Presente. Y así cada una de las preposiciones van a variar su significado dependiendo en el contexto en el cual nos refiramos, ¿ya? Eso quiero que quede bastante claro, ¿ya, chicos? ¿Para qué les he dado estos ejemplos? Para que ustedes vean que, por ejemplo, la preposición a no solamente tiene una definición o un solo uso, tiene muchas, ¿cierto? Y va a variar dependiendo al contexto al cual yo esté usándolo, ¿cierto? Chicos, ¿me entendieron hasta ahí? Sí, mi. ¿Mm? Muy bien. Sí. Entonces, una de las características fundamentales de las preposiciones van a ser, uno, que no se van a flexionar ni van a variar. Dos, que va a tener o va a cumplir una función básica gramatical que va a tener que usarse. Ahora, su uso, ¿por qué es fundamental? Porque va a dar cohesión y coherencia. Mejor dicho, que va a dar sentido y coherencia a mi enunciado o a mi oración que yo vaya a usar. Sin mis preposiciones, yo no voy a tener sentido en mi texto. ¿Ya? Ahora, lejos de las ambigüedades que algunas preposiciones vayan a tener, van a estar bien clasificadas en distintos tipos según su función o su naturaleza, ¿ya? ¿A qué se hace referencia a esto? Que va a variar su significado según en el contexto en el cual yo lo estoy usando. Y para finalizar, ¿cuántas preposiciones hay en el español? ¿Lo dije? 23. 23 preposiciones, ¿ya? Hay muchos que están en desuso actualmente, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ya no usamos la preposición so, cuyo significado es algo así como decir debajo, ¿ya? Eso es como se podría decir una reducción que ha sufrido esa palabra, al decir sobre, ¿ya? Y cabe también está en desuso, ya que cabe que significa cerca de o junto a, ¿ya? Y las cuales solo vamos a encontrar en algunas frases hechas o en algunas situaciones o frases ya muy antiguas, ¿ya? Solamente ahí van a hacer uso de estas preposiciones que ya prácticamente no se les está usando, ¿ya? Asimismo, las características que va a tener la preposición uno, que va a servir como nexo y que van a servir para enlazar,
¿ya? Enlazar palabras. ¿Con qué? Con su complemento. ¿Que cuáles son? Son verbos, son adjetivos, son sustantivos, son adverbios, ¿cierto? Para eso sirve, como enlace o como nexo, ¿ya? A ver, para poder practicar, cada uno de ustedes ahora me va a hacer una oración de 3 preposiciones, ¿ya? Y yo voy a llamar para que me puedan decir, a ver, cómo es que me han elaborado esa oración y si tiene sentido y coherencia. ¿Sí? ¿Me entendieron, chicos? ¿Me escucharon? Sí, Miss. Ya, a ver, para ellos 5 minutos. No creo que necesiten más para desarrollar las oraciones.
Ya está, ¿verdad, chicos? A ver, Ociel. Ociel. Ociel, ¿estás ahí? Maribel. Sí, profesora. O sí, el A ver, presente. Ociel. Hola, hola. A ver, Ociel. ¿Qué oraciones me has creado? ¿Mm? Con cualquier preposición, profesora, tengo ejemplos, pero lo que pasa es que acá usted sabe que estoy sirviendo, estoy en el cuartel Ah, y ya, me pero mandaron a lo hacer unas puedes cosas, decir, a pero ver, de manera oral no necesitas escribir. claro, ¿con qué preposición sería, profesora? A ver, con el A. Con el A A, ver. con A ver, con A puede ser mañana, mañana tengo un campeonato a las 5 de la tarde. ¿Estaría bien o tiene que ser al principio la preposición? A ver, nuevamente repítelo, por favor. Disculpa que no te logré escuchar. Sí, mañana tendré un campeonato a las 5 de la tarde. Mañana tendré un campeonato a las 5 de la tarde. ¿Qué está indicando Tarde. ahí esa preposición A? A que tendrá un campeonato Que tendrá un campeonato, pero nato. ¿qué está indicando? Pues la A. ¿Qué está indicando? Ubicación, tiempo, acción, La hora, el tiempo. el tiempo. Ya muy bien, Ociel. A ver, Maribel. Maribel. Sí, Maribel. dígame. Hola. A ver, ¿qué oración me has creado? Mm, eh, a ver. ¿Mm? No entendí nada. ¿Qué oración? A ver, como las que te estoy mostrando acá. ¿Cualquiera o con la A también? Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Con cualquiera, Maribel. ¿Ya? Maribel. A ver, Mardonio, para poder pasar a otro tema. A ver, la idea es que quiero que quede claro, ¿ya? Sí, Mardonio, sí. ¿qué oración me has creado? A ver, Mira, yo he creado lo siguiente. La primera oración dice, Rubén corre desde el mercado. desde el mercado, ya Mercado. está. Muy bien. El siguiente es, yo bajo despacio las gradas. Yo bajo despacio las gradas. ¿Qué preposición has usado ahí? Bajo. Bajo, ¿cierto? Ahí. ¿Cuál? A ver, ¿qué indican tus preposiciones en cada una de tus oraciones? O sea, indica un lugar, ¿no? Por ejemplo, la oración de Rubén Ujú. indica que Rubén está corriendo desde el mercado. Muy bien. Sobre acción, ¿verdad? Es correcto, Miss. Muy bien, excelente. Entonces, ha quedado claro lo que son preposiciones, ¿cierto? ¿Cuántas preposiciones hay? Hay 23 preposiciones, señorita. 23. Muy bien. ¿Y cuál es su función principal o cuál es su característica de cómo sirven las preposiciones dentro de las oraciones? Es como un enlace o una indicación que podrías realizar, ¿no? Sobre un sujeto.
Muy bien, hay 23 preposiciones que existen en el español y que van a servir como enlace o nexo y que su significado va a variar dependiendo al contexto. Estas preposiciones no tienen solamente un significado, sino varía o modifica la oración y va a tener su significado según el contexto a cual nos refiramos, ¿cierto? Muy bien, excelente, chicos. A ver, asimismo, como tenemos preposiciones, también vamos a tener aquellas conjugaciones. ¿Ustedes sabrán a qué me refiero cuando yo digo conjugaciones? ¿O tienen alguna idea de qué es una conjugación? Conjugar palabras. Ya, conjugar, pero ¿qué querrá decir conjugar? ¿Mm? Conjugar no es, mm, o sea, ¿Qué querrá decir conjugar? a una oración darle el sentido de lo que se debe de hacer, ¿no? Exacto. A ver, cuando nosotros hablamos de conjugaciones, al igual que las preposiciones, van a servir ¿para qué? Para relacionarlos también con sustantivos, con verbos, con pronombres, con adverbios, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir ello? Que van a carecer de significado propio, ¿ya? ¿Por qué? Porque son nexos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a conocer aquellas conjugaciones, pero que por sí solas no van a tener un significado concreto como las otras palabras, ¿ya? Por ejemplo, tenemos tipos de conjugaciones, las propias, impropias o compuestas y algunas preposiciones que van a cumplir la función de conjugaciones. Por ejemplo, en propias. Cuando hablamos de tipos de conjugaciones propias, son aquellas que van a estar formadas, ¿por qué dice? Por una sola palabra, ¿ya? Por ejemplo, las conjugaciones y, ni, pero, pues, si no, ¿cierto? Y las impropias o compuestas, si las propias son aquellas formadas por una sola palabra, las impropias, ¿de qué estarán formadas? Ahí nos dice. Las impropias es, o sea, algo que no sé, como, es una palabra como desviarlo, ¿no? Puede ser sin embargo, o quizás, tal vez. Exacto. Son palabras que van a estar formadas por dos o más palabras, pero que van a ser de distinta naturaleza gramatical. ¿Qué quiere decir ello? Que van a ser palabras separadas, ya no solamente unas palabras, ¿ya? Y algunas que son, por ejemplo, el sin embargo, el por lo tanto, con el fin de que o siempre que, ¿ya? Y algunas preposiciones como por ejemplo es el como, luego y así, que van a cumplir la función de conjugaciones, ¿ya? Muy bien. Dentro de las funciones así como las preposiciones, van a tener funciones también las conjugaciones. Uno de ellos que es coordinar o enlazar. Por ejemplo, Raquel se fue temprano y su hermana se quedó. Ahí, ¿qué conjugaciones estamos haciendo uso? ¿O está haciendo uso? ¿Mm? ¿Qué conjugación estamos haciendo uso ahí? De las que se ha mencionado en la anterior diapositiva. A la conjugación, ¿por qué? ¿Por No, qué? perdón, O perdón. la conjugación y. Y Y, ¿verdad? La conjugación y. Raquel se fue muy temprano y su hermana se quedó. En la siguiente oración, ¿qué conjugación estamos haciendo uso? la conjugación hizo. Hizo y la conjugación pero, Pero. ¿ya? Pero, la conjugación pero. Omar hizo un gesto, pero nadie lo advirtió, ¿ya? Y en la tercera, La conjugación o. tarde o temprano ocurrirá, ¿cierto? Ocurrirá. Ahí ese o que está dando a entender. Mm, ¿Qué está dando a entender?
tarde o temprano? Ahí hay una tiempo, pero también oposiciones, ¿cierto? Y también cumple la función de subordinar. ¿Qué quiere decir ello? Que, por ejemplo, yo digo, no se inscribió en el curso porque llegó tarde, consecuencias, ¿cierto? O cuando digo, hago la ensalada si me invitas a comer, estoy condicionando, ¿ya? O cuando digo, si Rebeca dijo que no aceptaría las condiciones, ¿ya? Entonces cumple la función de subordinar, de disminuir el nivel de algo o de alguien, ¿ya? Asimismo, vamos a tener varios tipos que son 10 tipos de conjugaciones, por ejemplo, las copulativas, que van a tener en cuenta o que van a cumplir la función de unir oraciones, ¿ya? Que son las i, ni y ¿ya? Cuando que equivale a y llueve que llueve, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Llueve que llueve. Ahora, las disyuntivas son aquellas que van a ser posibles alternativas distintas o contradictorias. Acá cuando hay contradicción, mejor dicho, oposición, ¿ya? ¿Cuáles uso? La O y la U, las conjugaciones O o U. Cuando yo digo, por ejemplo, me pongo la casaca roja o negra. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contradiciendo, estoy dando alternativas de uso, ¿cierto? O cuando distributivas se dice. Distributivas son aquellas que van a expresar posibles opciones, ¿ya? Que van a responder bien con violencia, bien con serenidad. Por ejemplo, las conjugaciones ya, fuera, bien, bien, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo fuera de aquí, o cuando yo digo aquella persona se quedó fuera, ¿cierto? Entonces van a expresarse, ya puede ser con violencia o con serenidad. Entonces, copulativas, ¿qué hacen? Unen oraciones, las disyuntivas indican posibles alternativas o contradicciones, o hay contradicción, y las distributivas van a ser aquellas que van a dar posibles opciones, ¿ya? Que se puede expresar tanto como con violencia o bien con serenidad. Luego tenemos las adversativas que van a indicar oposición o contrariedad. ¿Cuáles son? Ahí sí tenemos una gran variedad, por ejemplo, el pero, más, sin embargo, no obstante, antes bien, con todo, salvo. Por ejemplo, cuando yo digo, me iré de viaje, salvo no me den permiso, ¿cierto? Estoy indicando posiciones ahí. Luego dice las completivas. ¿Qué quieren? Son aquellas que van a subordinar las oraciones. Se usa el que, por ejemplo, ¿no? Dile que no aceptaré sus disculpas, ¿ya? Y las causales, como su mismo nombre dice, indican causa, ¿ya? Causa o motivo de algo, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo digo, ahí sí tenemos también gran variedad de conjugaciones, como pueden observar, o cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Me caí de las escaleras porque bajé corriendo, ¿ya? O cuando yo digo, me pinté el cabello ya que no me gustaba el color negro, ¿cierto? Entonces ahí que estoy indicando causa o motivo, ¿cierto? Un efecto que va a tener, ¿ya? Luego tengo las yativas o consecutivas que van a indicar, como su mismo nombre dice, ¿no? Continuación o consecuencia de algo. Ya, por ejemplo, dice luego, así pues, con qué, así que, por consiguiente, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Por ejemplo, me dolió la barriga luego me dolió el estómago luego de que comí frijol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí que estoy indicando, estoy dando una consecuencia de que me dolió el estómago en base a que comí algo, ¿ya? Y las condicionales indican condición, cuando te condicionan a ti, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Serás aprobado en caso o siempre que cumplas con todas tus tareas, ¿ya? Entonces, ahí que estoy condicionando tus notas.
Luego dicen las finales. ¿Qué quiere decir eso? Que van a indicar finalidad o propósito, ¿ya? Dice, ¿para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el objeto de qué? Entonces, ahí, por ejemplo, elaboro una oración, ¿no? Y digo, iré a recitar un poema a fin de que me dé a conocer o dé a conocer mi libro, ¿cierto? Muy bien. Ahí, luego tenemos las concesivas que van a expresar dificultad, ¿ya? Para poder cumplir algo que ya se ha manifestado en una oración principal, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, me llamaron la atención por más que no hice nada para ello, ¿cierto? Entonces estoy indicando una dificultad que yo tuve, ¿ya? O algo que me están incumpliendo, ¿ya? Y bueno, son todas ellas que nosotros debemos de conocer y cuáles y cuándo, siempre y cuando debemos de usarlas, ¿ya? Yo no puedo hacer uso de las conjugaciones o de las preposiciones así por así. Tengo que saber específicamente en qué contexto o en qué situación las voy a usar, ¿ya? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dos? Para mí todo claro, señorita. Ya, ninguna duda, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no les quedó claro para poder subsanar esa duda? ¿Ninguna? Ninguna, ¿verdad? Muy bien, chicos. Esta ha sido la última clase de este bimestre. Espero volverlos a reencontrar en un segundo bimestre del siguiente mes, ¿sí? Cualquier duda o inconveniente, yo sé que en base a lo que yo les acabo de explicar, van a poder ya desarrollar el examen bimestral de su módulo, ¿sí? Si igual, de igual forma, tengan dificultades, no duden en escribirme a mi WhatsApp, pero siempre y cuando mencionándome sus apellidos y nombres completos. No me digan hola y tengo esta duda, ¿ya? Porque yo no voy a saber quién, no los tengo registrados a todos, ¿sí? Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Ya, Miss, cuídese también usted.